Siguiente pareja. Nombre de él. 万之城， Nombre de ella. Duan Xiaoan. Seguros de su decisión. Señorita, ¿está segura de renunciar a los 50 millones de bienes mancomunados en su cuenta personal y marcharse sin nada? Estoy segura. Un momento. ¿Escuché bien? ¿Estamos hablando de 50 millones? ¿Por qué decidió irse sin nada? Bueno, quién sabe. Seguro él fue el infiel. No le quedó de otra más que irse sin nada. De lo contrario, ¿quién rechazaría tanto dinero? Llevo 3 años casada con Xie Linzhou. Siempre nos hemos amado como el primer día. Para haber llegado a este punto, de hecho, alguien fue infiel. Pero el infiel fue Xie Linzhou. Esa noche deseabas tanto mi cuerpo. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Eso es lo que me encanta de ti, lo emocionante que es. Guay romántico. Xie Linzhou, todos estos años me dediqué a ser ama de casa solo por ti. No puedo creer que te enredaras con Xu Weiwei. Bebé. Podemos divertirnos, pero Niancy cuida muy bien de la casa, así que aún no puedo divorciarme de ella. Tampoco debe enterarse de lo nuestro. ¿De acuerdo? Linzhou, ya lo sé. Si no hay dudas, firme aquí, por favor. En cuanto su esposo firme el documento, podrán venir por el acta de divorcio en 7 días. Presidenta Chu hizo tanto esfuerzo en su momento para casarse con el señor Xie e incluso ocultó su identidad como la mujer más rica del país. ¿Cómo es que las cosas terminaron así? ¿Qué te pasa? Me lastimé la pierna y no sé cómo volver a casa. No llores, te llevaré a cuestas a casa. Mamá decía que en los cuentos de hadas la princesa salva al príncipe. Guay, el príncipe tiene que casarse con ella. Te casarías conmigo en el futuro. Claro. Cuando crezca, me casaré contigo sin falta. Está bien.¿Qué está pasando aquí? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Por qué sigue todo igual? ¿Por qué está ella sola? ¿Por qué aún no ha llegado la novia, Xu Bebé? Dicen que la novia se escapó. ¿Cómo? ¿Se escapó de su propia boda? Damas y caballeros. La novia Xu Weiwei se ha escapado, pero esta boda debe continuar. Quien esté dispuesta a casarse conmigo. Puedes subir al escenario ahora mismo. ¿Acaso esto es una broma? ¡Exacto! ¿Te casarías conmigo en el futuro? Es él. Acepto casarme contigo. ¿Qué? Me amo. No quiero cenar nada. Quiero comerte a ti. Tras 3 años de matrimonio, creí haber conquistado el corazón de Xie Linzhou. Pero en cuanto regresó Xu Weiwei, todo cambió. Bebé, ya estoy casado. ¿Por qué has venido a buscarme? Linzhou, por favor, hazlo por mí y dame otra oportunidad, sí. ¿De qué sirve que me digas esto ahora? Lo siento. Fui yo quien te falló primero. Me merezco que me trates así. Bebé.
Desde ese momento, supe que era hora de marcharme. Desde el regreso de Shu Weiwei, la mirada de Xie Lingzhou rara vez se posaba en mí. Oh, Isa, me haré a un lado. Lo haré para que puedan estar juntos. Cuando el padre del señor Xie falleció, él solo era incapaz de sacar adelante la empresa. Si no fuera por su apoyo en las sombras, ¿cómo habría logrado lo que tiene hoy? Y ahora, que él la trate así, es un completo malagradecido. Fui yo la que no estuvo lo suficientemente lúcida. En cuanto me divorcie por completo, retiraré toda la inversión del grupo Xie. Entendido. Pero antes de eso, Y usted ayudó al señor Xie a conseguir la inversión de Capital Gu en nombre del consorcio Chu. También la cancelamos. Ese asunto ya está cerrado. Considéralo como mi regalo para él. mi último regalo. vámonos. Nienzi, ¿dónde están mis pantuflas? Mi amor, ya llegaste. Ven, cámbiate los zapatos. Mírate, has trabajado tan duro todo el día. No deberías encargarte tú mismo de estos pequeños detalles. Entonces, dame un buen masaje esta noche para consentir bien a tu esposo. Están en el zapatero. Tómalas tú mismo. ¿Qué clase de actitud es esa? He trabajado todo el día y estoy cansado. ¿Acaso no lo sabes? Xie Lingzhou, por un lado, tienes un romance con Xu Weiwei. Wei por el otro. Das por sentado mis cuidados meticulosos. A tus ojos, de verdad soy solo una tonta arrastrada sin dignidad. ¿Por qué me miras así? Ponte esto. Ya me preparaste el agua para el baño. No. Hoy tengo cosas que hacer y no estaré en casa. Además, firma este documento. Ten algo muy claro. Mis asuntos son lo primero. Ni siquiera vas a mirarlo. ¿Sabes qué es lo que te estoy pidiendo que firmes? ¿Qué asunto importante podrías tener tú? Seguro es solo la renovación del seguro o algo por el estilo. Ni voy a descansar. Claro que no te importa qué documento sea. Al igual que no te importo yo. Nienzi solía preparar el desayuno todos los días. ¿Qué le pasa hoy? ¡A levantarse! Ven a desayunar rápido. Tengo una reunión esta mañana y voy un poco tarde. Por mucha prisa que tengas, no puedes saltarte el desayuno. No te preocupes. Ya retrasé tu reunión de la empresa media hora. No hay prisa, tómate tu tiempo. Desde que me casé contigo, me estás haciendo engordar. Aunque engordes, me seguirás gustando. Anda, come. ¿Está bien? Antes, para prepararle el desayuno a él, tenía que levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que dormí tan plácidamente. ¿Y el desayuno de hoy? Me quedé dormida. No preparé nada. Una nuera que ni siquiera es capaz de cocinar. Si no voy a comprarlo yo, nuestro Linzhou tendrá que ir a trabajar con el estómago vacío. Tenerte en casa es peor que tener un perro. Oiga, eso que dices es demasiado. Linzhou, hodí un rodeo a propósito para comprar tus xiaolongbaos favoritos. Weiwei, llegaste. Siéntate, siéntate. Ya. Weiwei, definitivamente tú eres la única que trata bien a nuestro Linzhou. No como otras, que aunque Linzhou se esté muriendo de hambre, ni siquiera se dignan a preocuparse por él. Weiwei, tienes el estómago delicado. Come más. Normalmente eres tú quien le consigue contactos para el trabajo a Linzhou. Eres mucho mejor. Come. Llevo 3 años casada con Xie Lingzhou. Hay todo lo que he sacrificado por él. No se compara con las atenciones ocasionales y caprichosas de Xu Weiwei. ¿Por qué no comes? ¡Ja! Te estoy hablando, ¿acaso no me oyes? ¿A quién le estás poniendo esa cara larga? ¿No preparas el desayuno y encima te das aires de grandeza?
No haces el desayuno y encima te pones digna. Yo, Hermenda Nancy. La tía solo es dura al hablar, pero es blanda de corazón. No te enojes. Anda, coma algo. No voy a comer. Bebé, Bebé. ¿estás bien? No pasa nada. Habrá malentendido algo la señorita Nancy. Solo quería que comiera algo, no tenía otra intención. Chunienza, esto ya es demasiado. Ni siquiera la toqué. Se cayó ella sola. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso crees que somos ciegos? Excusas. Bien. La que sobra aquí soy yo. Lamento interrumpir la felicidad de su familia de 3. Nancy, Linzhou. De repente me duele muchísimo el brazo. Ya basta. ¿Para qué le haces caso a esa inútil? Date prisa y llévala al hospital para que la revise. Vamos. President Ta Chu, he descubierto que el regreso de Shu Weiwei al país no es tan simple como parece. Investígame. ¿Qué ha estado haciendo Shu Weiwei en el extranjero todos estos años? Entendido. Otra cosa. Aquí está el acuerdo de divorcio. Tramita el certificado lo antes posible. Como muy pronto, el certificado tardará unos 7 días. Xilin Zhou, en 7 días, desapareceré de tu vida para siempre. Nianza, ven rápido al hospital. Ha pasado algo grave. Vamos al hospital. ¿Qué pasó? Nianzi. Bebe se cayó y se lastimó la mano. Iba a llevarla al hospital, pero tuvimos un accidente de tráfico muy grave en el camino. Ambas tienen sangre Re negativa. ¿Podrías donarle sangre para salvarla? Me hiciste venir con tanta prisa. Solo para que le dones sangre a tu primer amor. ¿Aún sigues molesta con Weiwei? Ya te lo expliqué. Ella y yo solo somos amigos. ¿Por qué sigues armando un drama sin sentido? Solo amigos. De esos que se acuestan juntos. La paciente ha perdido demasiada sangre. ¿Ha llegado ya el donante para la transfusión? ¡Su sangre! ¡Ella tiene sangre Rey negativo! ¡Usen su sangre! No lo diré. ¿Qué me has inyectado? Es que... Lo siento, Nancy. De verdad no tengo otra opción. Por favor, deja que te saquen sangre ahora. Te lo compensaré cuando regresemos. ¡Transfúndanle su sangre! ¡Su sangre rápido! Bebe, ya pasó. Tienes que resistir. Pronto estarás bien. Saque la sangre rápido. Rápido. Tienes que resistir. Weiwei. Weiwei. Doctor. Ya le hemos extraído 500 ducentésima. No podemos sacarle más. De lo contrario, la donante sufrirá una pérdida excesiva de sangre. Bebé sigue inconsciente. ¿Cómo va a ser suficiente esta cantidad de sangre? Shu Nianzi tiene una salud excelente. Seguro que aguanta más. Siga sacándole sangre. Hágalo ya. Xilin Zhou, por aquella promesa de la infancia. Te protegí durante 3 años. A partir de ahora, solo tú estarás en deuda conmigo. Weiwei, 你醒了。 Cuidado al levantar. Bebé, ya estás a salvo. Linzhou. Pensé que estaba muerta. Linzhou. En el momento del accidente, lo único en lo que pensaba era en protegerte. De verdad me arrepiento tanto. El día de la boda. Yo no estoy allí. Bebe, deja de pensar en eso. No he estado siempre a tu lado. ¿Recuerdas cuando me perdí en la montaña de niña y me lesioné la pierna? Why, tú me salvaste. Aunque el destino terminó separándonos, mi corazón siempre te ha pertenecido solo a ti. Sí. ¿Dónde está tu marca de nacimiento? ¿Dónde está tu marca de nacimiento? Familiar de la paciente, acompáñame a recoger los medicamentos. Sí, ya voy. No funcionará. Tengo que pensar en algo más. Tiene esa maldita marca de nacimiento. Shu Nianzi. Maldita perra. Ni sueñes con quitármelo. Normalmente, Chu Nianzi ya habría venido a abrazarme. ¿Qué pasa hoy? Nianza, sigues enfadada. Fue una emergencia y no pude encontrar otro donante de sangre compatible a tiempo. Así que tuve que usar la tuya.
Venga, no te enfades más. Te conseguí entradas para tu concierto favorito. Ise es el músico favorito de Shu Weiwei. Lo siento, pero yo nunca voy a conciertos. Ya veo. Entonces deberías ir a escuchar música también, como Weiwei. Para refinar tus gustos, acuérdate de ir pasado mañana. Nianzi, Acuérdate de preparar el desayuno mañana. Lo comprado no es tan rico como lo que tú haces. Durante todos estos años, he sido como una sirvienta en esta casa. Tal vez a los ojos de Xie Lingsu, solo soy una arrastrada, aún más insignificante que una sirvienta. Míralos, tan cariñosos como si no hubiera nadie más. Hace parecer que yo soy la intrusa. Nianzi, ¿ya estás aquí? Weiwei acaba de recuperarse de su grave enfermedad, y el maestro que toca hoy es su favorito. Por eso la traje conmigo. Hermana Nianzi, no quiero ser un estorbo entre tú y el hermano Lingzhou. Espero que no te moleste. No. Antes, Nianzi siempre me hacía una escena cuando me veía con Weiwei. ¿Por qué hoy no ha dicho nada? En fin, mejor así. Las mujeres deben ser comprensivas. vamos. ¡Cuidado! ¡El cartel se va a caer! ¡Cuidado! ¡El cartel se va a caer! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Hermano Lingzhou, me siento muy mal. Tu corazón siempre ha estado delicado. Acabas de llevarte otro susto. Deja que te lleve al hospital. Te has lastimado la mano. Si te lastimas, me dolerá en el alma. De ahora en adelante no te dejaré cocinar. No pasa nada. Es solo un rasguño. Ni siquiera un rasguño. Pensé que ya había renunciado por completo a Xie Lingzhou. Pero al verlo con mis propios ojos elegir a Su Weiwei en un momento de crisis, todavía me duele tanto el corazón. Lingzhou, ¿no será una molestia venir a tu casa tan tarde? Si la hermana Nianzi se entera, se molestará de nuevo. El médico dijo que estás lesionada y que debes descansar bien. Si no te quedas en mi casa, ¿a dónde más vas a ir? En un rato le pediré a Nianzi que te prepare un tazón de gachas. Le quedan espectaculares. Vaga rápido y prepárale algo de comer a Weiwei. Lleva todo el día sin comer. Esa desgraciada de Gu Nianzi aún no ha vuelto a casa. A ver, como mujer, ¿no debería estar en casa lavando y cocinando? ¿Qué hace rondando por ahí fuera? Cada día no he cenado. De verdad que cada vez tiene menos modales. ¿Acaso no fue solo una pequeña herida? ¿Cómo es posible que no haya regresado todavía? ¿No será porque estuviste conmigo todo el tiempo y la dejaste sola allá? Guay, por eso está celosa y no quiere volver a casa. Mírala, ya lo sabía. No hace nada en todo el día más que estar celosa. Esa clase de persona solo sirve para lavar la ropa y cocinar. Ella solo quiere llamar tu atención. Ella, Weiwei. Todo es culpa mía, pero nunca quise competir con ella por nada. Después de todo, ustedes dos son los esposos legítimos. ¿Cómo podría hacerme falsas ilusiones? Bebé, no hables así de ti misma. Así es, Weiwei. Y en aquel entonces deberías haberte casado con él. Esa maldita solo sirve para ser la amante. De hecho, aprovecha esta oportunidad. Déjala de una vez para que puedan estar juntos. Mamá, ¿qué tonterías estás diciendo? No dejes que Nianzi escuche esto por nada del mundo. Nunca he pensado en divorciarme de Nianzi. Además, Weiwei y yo solo somos amigos. ¿Qué tiene de bueno la maldita de Chunians? Como para que él todavía se niegue a divorciarse de ella. ¿Por qué se ha hecho tan tarde? Aún estará enojada conmigo. No puede ser. Tengo que ir a buscarla. Lingzhou. Qué lástima. Esa paciente llamada Chunianzi estaba tan gravemente herida. Guay, su familia ni se ha molestado en venir a verla. Y he oído que hoy ha venido una paciente llamada Shu Weiwei a la consulta de al lado, cuando claramente solo tenía un rasguño superficial. Pero su esposo estaba desesperado de la preocupación. Que Chunianzi está gravemente herida. No eran solo rasguños superficiales. Es usted de su familia. Soy su esposo. Sí que te importa poco tu esposa. La paciente sufrió un golpe en la cabeza. Si no la hubieran traído al hospital a tiempo, las consecuencias habrían sido catastróficas.
Presidenta Chu, ¿cómo terminó con heridas tan graves de repente? Estoy bien, no te preocupes. Aquí tiene el certificado de divorcio de usted y el señor Xi. El trámite ya está listo. Está bien. Yo misma se lo entregaré. Xielin Zhou. Me pregunto, cuando veas el certificado de divorcio, ¿qué tipo de reacción tendrás? Presidenta Chu, que descanse bien entonces. Yo me retiro. ¿Cómo te hiciste una herida tan grave? ¿Por qué no me lo dijiste? Viste con tus propios ojos que estaba herida. ¿O es que solo te importaba Shu Weiwei? Weiwei tiene antecedentes de problemas cardíacos. No podíamos tomárnoslo a la ligera. Lo siento. Hoy no iré a ningún lado. Me quedaré a acompañarte. ¿Vale? Ya casi es nuestro 3er aniversario. Tengo un regalo para ti. Pero si ya llevamos años casados, ¿para qué hacernos regalos? Ábrelo y míralo. Tal vez te guste. Lin Zhou, no te lo dije antes. Conseguí contactar con el presidente Gu de Capital Gu y aceptó reunirse con nosotros. ¿En serio? Voy enseguida. ¿Desde cuándo el contacto con Capital Gu es de Xu Weiwei? Nienzi. No es momento de ponerte celosa. Si logro cerrar el acuerdo con el presidente Gu, Mi empresa despegará por completo. Llegados a este punto, no hay necesidad de dar explicaciones. Solo causaría más enredos. Bueno. esta noche tengo una cena de negocios con el presidente Gu. Como estás herida, quédate a descansar en el hospital. Es lo mismo si llevo a Weiwei conmigo. Es lo mismo. Miraré este regalo más tarde. Xielin Zhou, espero que no te arrepientas de tu decisión de hoy. Tus heridas aún son muy graves. ¿Por qué te levantas? Quiero que me den el alta. Cariño, ya son las 2. Deja de tejer. No me presiones, mis amigas. En cuanto llega el invierno, les tejen bufandas y guantes a sus esposos. Lo que otros tengan. Tú también lo debes tener. Está bien, te haré compañía. Pensé que después de convivir estos 3 años, sentirías al menos un poco de afecto sincero por mí. Pero nunca imaginé que este afecto no valdría nada frente a Shu Weiwei. Buenos días, Presidenta Chu. Presidenta Chu, el presidente Gu ya está listo. Solo espera su llegada. Ya no iré. Resérvame un billete de avión para Francia. Entendido. Xielin Zhou, espero que cuando regreses a tu habitación, te guste el regalo que te dejé. Nunca imaginé que la presidenta Chu del grupo Chu colaboraría con nosotros. Si logramos estrechar lazos con la presidenta Chu, nuestro capital Gu sin duda alcanzará el siguiente nivel. Lo que no entiendo es por qué la presidenta Chu no nos hace colaborar directamente con el consorcio Chu, sino que nos hace colaborar con una pequeña empresa como el grupo Xie. ¿Qué sabes tú? Si la presidenta Chu valora tanto al grupo Xie, debe tener sus razones. Con tal de tener contacto con la presidenta Chu, invertir algo de dinero en esa pequeña empresa no es gran cosa.
Pensaba que sería una cena sencilla con el presidente Wu, pero esta decoración de la sala privada Es un recibimiento con los máximos honores. No sabía que tenías tanta influencia ante el presidente Wu. Dicen que el presidente Wu es altivo y difícil de tratar, pero frente a mí se muestra igual de respetuoso. Vamos. Hola, presidente Wu. Seguro que ya ha oído hablar de mí, soy Xu Weiwei. Yo fui quien hizo posible la colaboración de hoy con el grupo Xie. Vaya, así que usted es el presidente Xie del grupo Xie. Qué joven y prometedor. Se atreve a ignorarme. Hola, presidente Wu. Es un honor conocerle. El honor es mío por poder cenar con ustedes. ¿Y la señorita Chu? La señorita Chu. Presidente Wu, ¿a qué señorita Chu se refiere? A la señorita Chu Nianzi, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Acaso no conocen a la señorita Chu? Ah, la conocemos, por supuesto. Nianzi es mi esposa. Puedo preguntar para qué desea verla. ¿Su esposa? Ah. Presidente Gu, esa Chu Nianzi es solo una simple ama de casa. Aparte de lavar y cocinar, no sabe hacer nada más. Si la hace venir, solo arruinará la firma de nuestro contrato. ¿Quién te crees que eres para atreverte a llamar a la señorita Chu directamente por su nombre? Yo. Soy Xu Weiwei. Fui yo quien facilitó el acuerdo de hoy con el grupo Xie. Ya habíamos estado en contacto antes. Lo he olvidado. Es cierto que alguien con ese nombre quería verle antes, pero usted la ignoró. Wei ordenó que la echaran de inmediato. Si el acuerdo de hoy no lo consiguió Weiwei, entonces ¿quién fue? ¿Será de verdad Chu Nianzi? Presidente Ga. ¿Acaso nuestro objetivo de hoy no es firmar el contrato? ¿Qué más da si esa tal Chu Nianzi está o no? Vamos. Si queremos seguir con la firma hoy, la señorita Chu tiene que estar presente. Si queremos seguir con la firma hoy, la señorita Chu tiene que estar presente. Hoy hemos venido precisamente para conocer a la señorita Chu. Si no fuera por la señorita Chu, en Capital Gu ni siquiera nos habríamos molestado en mirar a una empresa tan pequeña. Voy a pensar que estos dos se atrevieron a ser tan irrespetuosos con ella. ¿Por qué Chu Nianzi siempre tiene que entrometerse en mi camino? Ah, claro. ¿Por qué Chu Nianzi no me atiende el teléfono justo en un momento tan crucial? No me digas que sigue celosa. No sabe comportarse a la altura en un momento tan importante. Presidente Gu, lo siento mucho. Nianzi no contestó mi llamada, pero no se preocupe. La traeré aquí en un momento. ¿Por qué cuando más me acerco a la habitación más inquieto me siento? Lin Zhou, de repente me siento un poco mal. Vi al médico tú sola. Yo tengo algo que hacer. Lin Zhou. ¿A dónde se fue Nianzi? Busca al paciente de esta habitación. Acaba de recibir el alta. Dijo a dónde iba. No tengo idea. Estaba muy gravemente herido y aún así insistió en irse. No pudimos detenerlo. Ábrelo y míralo. Puede que te guste. Lin Zhou, me acaban de avisar. El presidente Ga no pudo esperar y se fue. ¿Cómo es que se fueron tan de repente? El presidente Gu es un hombre importante. Siempre tiene mucho que atender. ¿Y Nianzi? No lo habrá hecho a propósito para que no la encontremos. Si no fuera por sus berrinches, ya habría cerrado el trato con el presidente Gu. Lin Zhou. Tal vez Nianzi se puso celosa porque me llevaste a ver al presidente Gu. Así que no te enojes con ella. Pero el presidente Gu acaba de decir que solo negociará si ve a Chu Nianzi. No se suponía que tú habías negociado este trato. Nianzi ha sido ama de casa durante tantos años. ¿Cómo podría conocer a alguien tan importante como el presidente Gu? Tal vez solo sea una coincidencia de nombres. Es una posibilidad. Pero Nianzi está herida. ¿A dónde pudo haber ido? Nianzi, por fin has vuelto. ¡Ah! ¿Estás bromeando otra vez? ¿Qué pasa? Estuviste en el extranjero 3 años. ¿Cómo pudiste olvidar los modales básicos? Ven, dame un beso. Déjate de tonterías. Tienes mal aliento. Aléjate. Toma, flores para ti. Aunque seas feo, igual te lo agradezco. Pensé que habías ocultado tu identidad para estar con ese de la familia Xie. Xie Lin Zhou. Su relación parecía muy sólida. ¿Cómo es que se divorciaron después de solo 3 años? ¿Qué pasó? Fui demasiado impulsiva antes. Incluso descuidé al grupo Chu. Definitivamente no volverá a suceder. No solo has defraudado al grupo Chu,
Durante los 3 años que estuviste fuera, no solo tuve que ocuparme de mi grupo Xinhan, sino también de tu grupo Chu. Estoy agotado, así que tienes que... ¿Cómo vas a recompensarme? Vale, vale, sé lo mucho que te has esforzado. ¿Qué tal si te invito a comer? Guay de paso, te regalo un tubo de pasta de dientes. Nienzi, ya lo sabes. Quiero más que una simple comida. Quiero compartir cada una de mis comidas contigo de ahora en adelante. Que Xie Linzhou se divorciara de ti fue una estupidez. No supo valorarte. Pero yo soy diferente. Así que, ¿por qué no miras atrás y me das una oportunidad? Nianzi, deberías mirar atrás y darme una oportunidad. Yanshen, me acabo de divorciar y todavía no quiero pensar en eso. Ahora mismo solo quiero llevar al grupo Chu a la siguiente nivel. Gracias. Ya me voy. Así que... mientras sigas soltera, estoy seguro de que algún día te conquistaré. Nienzi. Niancy, no sé a dónde se habrá ido todo el día. Ni siquiera ha hecho la cena. ¿Por qué gritas tanto? Niancy está herida. No tenemos una empleada en casa. ¿Cómo puede estar todo tan desordenado? ¿Qué empleada? ¿No dijiste antes que ella sería ama de casa a tiempo completo y se encargaría de todo? Así que despedí a la empleada. Este es el sueldo del mes pasado. Ya no tienes que venir el próximo mes. Nianzi, lo siento. La empresa ha tenido problemas financieros últimamente. Así que despedí a la señora Li. Así que te encargo las tareas del hogar. No te preocupes, déjame las cosas de la casa a mí. Tampoco te preocupes por la empresa. Seguro que entrarán nuevos fondos. Ojalá tus palabras se hagan realidad. No te preocupes. En cuanto supere esta mala racha, volveré a contratar a la señora Li para que no tengas que trabajar tanto. ¿Está bien? Después, la empresa mejoró poco a poco. Wai también me olvidé de contratar a otra empleada. Durante todos estos años fue Nianzi quien cuidó sola de este hogar. Nianzi ha sido ama de casa en nuestra familia por muchos años. También se ha esforzado mucho. No bastaría con contratar a una empleada después para que cuide la casa. ¿Cómo nuera que es? ¿Acaso no es su obligación hacer estas cosas? ¿Para qué gastar dinero en contratar a una empleada? Mamá, Nianzi no es una empleada. Es mi esposa. ¿Por qué tienes que ser tan agresiva con ella? Yo. Entonces ahora resulta que es culpa mía. ¿No dijo la enfermera que Nianzi ya había sido dada de alta? Si ya fue dada de alta y no regresó a casa, ¿a dónde pudo haber ido? Mamá. Nianzi no ha regresado desde ayer. Ayer me pareció verla llevando una bolsa. La tiró en el basurero de nuestra puerta y luego no la volví a ver. Tirar cosa. ¡Ah! Iré a ver. No puedo creer que Nianzi haya tirado incluso nuestra foto de bodas. Nianzi incluso tiró nuestra foto de bodas. Es solo una foto de bodas, ¿no? Mírate, guardándola como si fuera un tesoro. Esta es nuestra primera foto de bodas. Por supuesto que debo atesorarla. ¿Qué? ¿Acaso quieres tomarte fotos con alguien más? ¿Cómo crees? No hay nadie más. Solo tú. Yo. Quiero tomarme una foto de bodas cada 10 años. Quiero tomarnos muchísimas fotos de bodas. Entonces me convertiré en un viejito. Linzo, ¿para qué recoges esa porquería de foto de bodas? Mamá. No es una porquería. Es la primera foto de bodas que me tomé con Nianzi. Debo haberla descuidado demasiado últimamente. Por eso se esconde y no quiere verme. Tengo que encontrarla y traerla de vuelta. Quiero que volvamos a ser como antes. Ya basta. Si me lo preguntas a mí, no deberías preocuparte tanto. No puede haber ido muy lejos. Porque no tiene dinero. Seguro que está por los alrededores. Volverá en unos días. No te preocupes. Sí. Debe estar enojada. Llevamos tantos años casados. Él nunca me ha dejado de lado. Ábralo y mira. Tal vez te guste.
Un regalo por el tercer aniversario. ¿Qué me habrá regalado? Linjo, algo ha pasado en la empresa. ¿Qué guay? ¿Qué demonios está pasando? Nuestra cooperación con el Grupo Chu iba muy bien. ¿Por qué retiraron la inversión de repente? Yo también acabo de recibir la noticia. Y en aquel entonces, la empresa estaba en peligro, y nos apoyaron en el momento más crítico. Si queremos llevar la empresa al siguiente nivel, no podemos prescindir de su ayuda. Linjo, no te alteres. El presidente del consorcio Chu acaba de regresar a la sede central. Tal vez esto sea solo un ajuste estratégico del consorcio Chu. Imposible. Tengo que encontrar la manera de reunirme con ellos. Pero este presidente Chu es sumamente misterioso. Las personas que lo han visto en el país se pueden contar con los dedos de la mano. Me temo que no será fácil verlo. ¿Qué hacemos entonces? O simplemente dejaremos que retire la inversión. ¡Mi empresa estará acabada! Escuché que en 3 días el presidente Chu regresará al país junto con el presidente Jian del grupo Shingan. Y el presidente Wu organizará un banquete de bienvenida para ellos. Buscaré la forma de conseguir 2 invitaciones. Tal vez así podamos conocer a estos 2 personajes importantes. Te lo encargo. Presidenta Chu, hemos retirado por completo la inversión en el grupo Xi, pero al hacer esto, me temo que la empresa del señor Xi quedará al borde del colapso. Incluso con el apoyo de los Chu durante 3 años, solo logró llegar a esto. Como era de esperar, tu exmarido no tiene ningún talento para dirigir una empresa. Cuando se trata de tomar decisiones en el mundo de los negocios, ¿quién actúa con tanta firmeza como tú? Ahora que Linjo se ha divorciado, ¿qué será de su futuro? No tiene nada que ver conmigo. Entendido, Presidenta Chu. Tengo curiosidad. Si tenías un sentimiento tan profundo por él, ¿cómo es que terminaron de una forma tan lamentable? No es nada. Todo ha terminado. Presidenta Chu, hay otro asunto. El presidente Gu se sintió muy desilusionado al no poder verla antes. Me pidió ayuda, rogando que, pase lo que pase, le dé otra oportunidad para reunirse con usted. Voy a conversar sobre la cooperación entre el Grupo Chu y Capital Gu. Después de todo, el presidente Wu me ayudó una vez. Así que debería reunirme con él para agradecérselo. De acuerdo, entiendo. Que el presidente Wu lo organice. Ah, Presidenta Chu. Por fin la conozco en persona. He preparado un gran banquete de bienvenida y estamos a la espera de su honorable presencia. El asistente Zhang ya me lo ha mencionado. Muchas gracias. Por cierto, la última vez que me pidió firmar el acuerdo de inversión con el grupo Xie, como usted no asistió esa noche, suspendí temporalmente la cooperación. ¿Cree que debería volver a ponerme en contacto con el señor Xie? Si no se concretó la cooperación, es porque no estaba destinado. No hace falta que lo haga por consideración a mí. Entendido. He preparado un coche para llevarla a usted y al presidente Yang al lugar del banquete. Yo llegaré un poco más tarde, ya que aún tengo algunos asuntos pendientes. No se preocupe. Atienda sus asuntos primero. Por favor, suban al coche. Ambos son personas sumamente influyentes con las que no debemos tener problemas. Vigílalos de cerca en el banquete. Waya, avísame de inmediato si ocurre algo. Entendido. ¿Entendido? Mucho gusto en conocerlo. Oigan, ese no es el presidente Xie del grupo Xie. Espero que podamos cooperar más en el futuro. ¿Quién es la persona que está a su lado? Permítame proponer un brindis por usted. Este es el banquete de bienvenida. El presidente Wu preparó para los presidentes del consorcio Chu y del grupo Shingan. Esto es realmente espectacular. Seguro que todos los que asisten hoy son personas influyentes. Hyoiruki, esta es la primera vez que el presidente Chu regresa formalmente al país y todos quieren conocerlo. Para ganarse el favor del grupo Chu. Así que debemos aprovechar esta oportunidad para lograr que el presidente Chu siga invirtiendo en nuestro grupo Xie. Ya vienen. Pase lo que pase, hoy debemos ganarnos al presidente Chu. Vaya, mira, ahí viene el presidente Zhang. Presidente Zhang, hagamos negocios. ¿Quién es la que está a su lado? ¿Verdad? ¿Es Ed? ¿No parece tener el porte de una celebridad? Chu Nianci, ¿qué hace aquí? ¿Quién es ese hombre al lado de Chu Nianci? ¿No será su amante? ¿No será su amante? ¿De verdad tendrán un yo? ¿Será cierto? ¿Será posible? ¿Cómo se debe venir aquí? Su Nianci, no has vuelto a casa tantos días. Y resulta que estuviste con este hombre todo este tiempo. No es asunto tuyo. Que no es asunto mío. Guay pensar que me sentí en deuda contigo y quería compensarte. Y resulta que estuviste con este tipejo. ¿Por quién me tomas a mí, Xie Lingzhou? Xie Lingzhou, ¿es que acaso no has visto nuestro certificado de divorcio? Jimena Nianci, sé que no te hace feliz que siempre esté al lado de Lin Su, pero tampoco puedes traer a tu amante contigo de una forma tan descarada. Así que usted es el señor Xi Linzhou. Creo que tienen un gran malentendido. No soy ningún amante de Nianci. Más bien, la relación de ustedes dos. ¿Por qué se ve tan íntima? Wewe y yo solo somos amigos. ¿Qué tonterías estás diciendo?
Si hasta te acostaste con ella. And still, they are only friends. ¡Qué ridículo! No me importa qué tipo de relación tengas con Xu Wei. Tampoco tienes derecho a meterte en mis asuntos. No te importa. Chu Nianzi. Soy tu esposo, ¿por qué dices que no te importa? Xie Lingzhou. Me parece que estás equivocado en algo. Ya estamos divorciados. Divorcio. ¿Cuándo me divorcié de ti? ¿Qué está pasando aquí en público? Eso. ¿Recuerdas el regalo por nuestro tercer aniversario? Tu madre debe estar en casa, ¿no? Dala a tu madre que lo abra. Guay, entonces lo sabrás todo. Vaya, esa inútil de Chu Nianzi de verdad aceptó el divorcio. Entonces yo podría... ¡Ay, Linzao! ¿Qué estás haciendo? Estoy ocupado. Fíjate en la caja de regalo que está sobre la mesa de centro. ¿Qué hay adentro? ¿Te refieres a esa? ¿No es ese el regalo por el tercer aniversario de bodas que te dio Chu Nianzi? Seguro es una porquería. ¿Para qué te interesa? ¡Ve a verla rápido! Ah, ya voy. ¿Es esta? Sí. ¡Yo! Es un acta de divorcio. ¿Cuándo se divorciaron? Un acta de divorcio. ¿Cuándo se divorciaron? Eso es imposible. Nianzi, todo esto es falso. ¿Trajiste esto solo para engañarme? El ex esposo de Nianzi ni siquiera sabía lo del divorcio. Esto se está poniendo interesante. ¿No te acuerdas del documento que te hice firmar esa noche? Ni siquiera lo abriste para echarle un vistazo. Guay, simplemente lo firmaste. Firma este documento. Recuerda una cosa. Mis asuntos son lo primero. Ni siquiera lo vas a revisar. ¿Sabes que te estoy haciendo firmar? ¿Qué asunto tuyo podría ser importante? ¿Seguro? ¿Es solo la renovación del seguro o algo así? Ni voy a descansar. Lo que me firmaste es el acuerdo de divorcio. Así que lo que me diste a firmar era el acuerdo de divorcio. Así es. Así que ya querías divorciarte de mí desde ese entonces. Nianzi, esto es ir demasiado rápido. Ni siquiera hemos hecho los trámites de divorcio ni la división de bienes. Firmé la renuncia de bienes. Puedo irme sin nada. Lo único que quiero es divorciarme de ti. Nianzi. ¿Qué hice mal? ¿Por qué insistes tanto en divorciarte de mí? Linzhou, no te alteres. Aún me tienes a mí. ¿No es mejor el divorcio? Así por fin podremos estar juntos. Jamás he pensado en estar contigo. Nianzi, sé que me equivoqué. Por favor, no nos divorciemos. Sí. Hay cosas que prefiero no dejar demasiado claras. No nos beneficiaría a ninguno de los dos. ¿No crees? ¿Tienes miedo? De que la gente diga que eres una desalmada que abandonó a su familia y a su esposo. Ya basta, Xie Lingzhou. Te pasas el día de arriba abajo con Xu Weiwei, con una relación tan ambigua. ¿Acaso me respetas como tu esposa? Ahora me hago a un lado por voluntad propia para dejarlos ser felices. ¿Y qué? ¿Aún no estás satisfecho? Nianzi, sé que estás enojada. ¿Puedo dejar de ver a Weiwei? Por favor, no nos divorciemos, ¿sí? Linzhou. Maldita Chu Nianzi, ya que se divorció de Linzhou. ¿Por qué no se mantiene alejada? ¿Por qué tiene que aparecerse frente a nosotros? Xie Lingzhou. Lo nuestro ya se acabó. Después de todo, el señor Xie es un líder en su campo. Es normal que se relacione con otras mujeres. ¿Y divorciarse solo por eso? ¡Qué mujer tan despiadada! Para ser una simple ama de casa, tiene demasiada prisa por deshacerse del señor Xie. ¿No será que se consiguió un patrocinador adinerado? Patrocinador. Chu Nianzi, para divorciarte de mí. No habrá sido por este hombre. Xie Lingzhou. Lo que pasa entre nosotros no tiene nada que ver con Yang Sheng. Yang Sheng. Lo llamas con tanto cariño y aún dices que no es tu amante. ¿Cómo te atreves a quitarle una mujer a Xie Lingzhou? Te juro que te mato. Ya hiciste suficiente escándalo. Nianzi. Me reclamas a mí para protegerlo a él, ¿verdad? Xie Lingzhou, ¿de verdad tienes que ser tan agresivo? Y en ese caso, ya no tengo por qué guardarte las apariencias. Pregúntate con la mano en el corazón. Tú y Xu Weiwei de verdad son inocentes. Pregúntate con la mano en el corazón. Tú y Xu Weiwei de verdad son inocentes. ¿Qué? Un pata. Esta Chu Nianzi prefirió irse con las manos vacías con tal de divorciarse. ¿No será que de verdad le pusieron los cuernos? ¿Cómo lo sabe Nianzi? Nianzi. ¿Acaso estás malentendiendo algo? Entre Weiwei y yo de verdad no hay nada. Xie Lingzhou. Estuvimos casados 3 años. Te amaba.
Te consentía. Incluso cuando tú y tu madre me daban órdenes a su antojo, nunca me quejé. Pero eso no significa que puedan engañarme como si fuera una tonta. ¿Quién iba a pensar que la gran presidenta del grupo Chu tendría una vida tan humillante tras regresar al país? De haber sabido que él te lastimaría así, no te habría dejado regresar al país por nada del mundo. Hermano Linzhou, después de todo, la hermana Nianzi solo está celosa. Tal vez nunca debía haber aparecido ante ti. ¿Nianzi? ¿Sigues enojada con Weiwei? Sí, es cierto que fuimos novios. Pero eso ya terminó. ¿Por qué sigues aferrándote a eso? Dices tantas mentiras que hasta tú mismo te las crees. No es una sospecha, es una certeza. Hermano Linzhou, esa noche deseabas tanto. ¿Mi cuerpo? ¿Por qué no lo hacemos aquí mismo? Weiwei, eso es lo que me encanta de ti, tan atrevida y romántica. ¿Cómo conseguiste esa grabación? Solo tenía ojos para ti. Pensé que estarías cansado por las horas extra y te traje sopa de pollo para que te recuperaras. Pero terminé escuchando esto con mis propios oídos. ¿No te parece irónico? Dios mío, qué gran giro. ¿Quién iba a decir que el presidente del grupo Xie fuera así? No solo es infiel, sino que encima se pasea con ella en público. ¡Qué sinvergüenza! Nianzi, escúchame, por favor. Lo de esa noche fue un accidente. Ya he escuchado esa excusa demasiadas veces. Un accidente. Y por eso puedes conspirar contra mí sin ningún remordimiento. Realmente me das asco. Yo no. Hermano Linzhou, las cosas ya han llegado a este punto. No hay necesidad de dar explicaciones. Chu Nianzi, ¿quién te crees que eres? ¿Ah? Solo aprovechaste que yo estaba en el extranjero para meterte en su vida. El hermano Linzhou solo me ama a mí. ¿Quién te crees que eres tú? La que no es amada es la verdadera intrusa, ¿entiendes? Así que los dejo estar juntos. Además, me acabo de dar cuenta de que ustedes dos hacen una pareja perfecta. Vaya que hacen buena pareja. Un canalla y una desvergonzada, tal para cual. Casarse con alguien sin haber aclarado sus propios sentimientos. Guay encima ponerle los cuernos. ¿Y todavía se atreven a justificarse? Chu Nianzi, lo hiciste a propósito. ¿Acaso sabes qué día es hoy? Hoy es el banquete de bienvenida que el presidente Gu organizó especialmente para la presidenta Chu. ¿Cómo te atreves a armar un escándalo aquí? Es que buscas la muerte. ¿Quién es exactamente la que está armando el escándalo? Creo que claramente son ustedes. No deja en paz a Nianzi. ¿De verdad crees que su relación es tan limpia? Nianzi, hoy es el banquete de bienvenida que el presidente Gu organizó para la presidenta Chu. Hablemos de nuestros asuntos en casa, ¿de acuerdo? Ya está todo dicho. No hay nada más que hablar entre nosotros. Chu Nianzi. ¿Por qué siempre eres así? Nunca me consideras. Aparte de hacer las tareas del hogar, ¿qué más sabes hacer? No puedes serme de ninguna ayuda. ¿Que no puedo ayudarte en nada? ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso se volvió loco Xie Linzhou? Con esa pequeña empresa suya, si no fuera por la inversión del consorcio Chu. Ya habría quebrado hace tiempo. Weiwei podría ayudarme a relacionarme con gente influyente. Hasta la invitación para el banquete de hoy me la consiguió ella. Ella no ha dicho nada y jamás pensó en arruinar nuestra relación. ¿Por qué sigues insistiendo con lo mismo? Linzhou, no vale la pena que sigas hablando con ella. Chu Nianzi ha sido ama de casa durante 3 años y solo tiene la cabeza llena de celos. Mi mezquindad. No entiende en absoluto cómo priorizar lo importante. Ya hiciste suficiente drama. Si no tienes nada más que hacer, lárgate. Why no arruines el banquete de bienvenida de la presidenta Chu? Si yo me voy, este banquete de bienvenida no se podrá celebrar. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que el mundo gira a tu alrededor? Lárgate de una vez. Aunque compadezco su situación, después de todo, es un asunto familiar ajeno. El banquete de bienvenida de la presidenta Chu es más importante. Si llegamos a ofender a la presidenta Chu y al presidente Gu, todos la pagaremos muy caro. ¡Seguridad! ¡Llévense a esta mujer de inmediato! ¿Quién se atreve a ser tan arrogante? ¿Quién se atreve a armar un escándalo en el banquete que preparé? Chu Nianzi, te di una oportunidad hace un momento y no te fuiste. Ahora que el señor Gu está aquí, aunque quieras irte, no saldrás ilesa. Nianzi, te protegeré. No hace falta. Presidente Gui, hace un momento 2 personas estaban causando problemas en su banquete. Ya envié a alguien para que se encargue de ellos. No se preocupe. No afectará en absoluto al banquete de bienvenida que organizó para el presidente Chu. Le envío una invitación. Presidente Gu,
Esta vez asisto al banquete en representación del Grupo Xie. Como sabe, el Grupo Xi y el Grupo Chu tienen una estrecha relación de desarrollo comercial, por lo que seguramente el presidente Chu también tiene en gran estima al Grupo Xie. He oído que el consorcio Chu siempre ha estado inyectando capital en el grupo Xi. Incluso antes, el presidente Chu me brindaba una atención especial. Y intentaba promover la cooperación entre el consorcio Chu y el grupo Xi. ¿Será que el grupo Xi tiene realmente alguna relación estrecha con el presidente Chu? Presidente Gui, lo lamento mucho. Mi esposa se excedió un poco en el banquete de hoy. En cuanto llegue el presidente Chu, le pediré disculpas en persona. ¿Acaso el presidente Chu no llegó hace mucho tiempo? El presidente Chu. El mismísimo presidente Chu ha llegado. ¿Cómo es que no lo he visto? Presidente Chu. ¿Qué hace usted aquí? ¿Presidente Chu? ¿Cómo es que está aquí? Ella Ella es la presidenta Chu. Eso es imposible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría ser Chu Nianzi la presidenta Chu? Si realmente tuviera un origen tan poderoso, ¿cómo es posible que fuera ama de casa de la familia Xie durante 3 años? Es imposible. Debe haber un error. Dios mío, este giro en la historia es demasiado repentino. Mi cerebro no da para más. Es decir, la presidenta del consorcio Chu ocultó su identidad para casarse con alguien de la familia Xie. ¡Su propio esposo le puso los cuernos! Sabemos tantos secretos. ¿Crees que nos maten para silenciarnos? ¡Qué horrible, güey! La presidenta Chu es la esposa de Xie Lingzhu. Se acabó, se acabó. Este banquete de hoy casi humilla por completo a la presidenta Chu. Lo siento, me equivoqué de persona. Ajá, resulta que es el presidente Yang. Aún no ha llegado la presidenta Chu. La presidenta Chu no se siente bien y regresó al hotel a descansar. Así que la presidenta Chu regresó al hotel a descansar. Ya decía yo, ¿cómo podría Chu Nianzi ser la presidenta Chu? Este es el presidente Yang, del grupo Xinhan. ¿Cómo es que está con Nianzi? Tal vez hace tiempo que se colgó de alguien poderoso. Hoy vino, especialmente, con el presidente Yang, para presumir ante todos a alguien como ella. ¿Qué sigues extrañando de ella? Han, ya que la presidenta Chu no se siente bien, demos por terminado el banquete de hoy. Pueden retirarse. Vámonos. Chu Nianzi. Me preguntaba por qué querías divorciarte de mí. Ahora lo entiendo. Te conseguiste a alguien mejor. Te lo repito, lo que hay entre tú y yo no tiene nada que ver con Yanshen. Chu Nianzi, realmente eres una mujer con un encanto infinito. Siempre estás rodeada de hombres destacados. Primero Lin Zhou y ahora el presidente Yang. Lo admito. Es verdad que me gusta Chu Nianzi, pero desafortunadamente, ella todavía no siente nada parecido por mí. Pero hay algo de lo que estoy seguro. La mujer que a mí, Xiang Xiangshen, me gusta, debe ser la mejor de este mundo. no una simple ama de casa. Chu Nianzi, no tienes nada que explicarme. Desde el momento en que me engañaste con Xu Weiwei, lo nuestro terminó. Dejémoslo así. Terminemos en buenos términos. Sería lo mejor para los dos. Yanshen, vámonos. Sí, vámonos. Es verdad que el grupo Xingang ahora es más fuerte que la corporación Xi, pero tarde o temprano lo superaré. Chu Nianzi, espero que no te arrepientas de lo que hiciste hoy. Nianzi, al principio me daba curiosidad. Saber por qué decidiste divorciarte de repente de Xie Lingzhou. Así que era por eso. Lamento que hayas tenido que ver esto hoy. ¿Quién lo hubiera pensado? Tú, la mismísima presidenta del grupo Chu, que te hayan puesto los cuernos de esa manera. Es comprensible que no quisieras revelar tu identidad hasta el final. Ya he dicho todo lo que tenía que decir hoy. Xie Lingzhou es muy orgulloso, así que a partir de ahora dudo que volvamos a cruzarnos. Nianzi, de verdad. Considérame, yo soy totalmente diferente a Xie Lingzhou. Dios mío. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde está mi certificado de divorcio? Dámelo rápido. Es solo un estúpido papel de divorcio. ¿Para qué lo quieres? Ya se divorciaron. Está en la basura. ¿Para qué te sirve ahora? De verdad es el certificado de divorcio. Chu Nianzi estaba tan segura. ¿Cómo iba a hacer un documento falso? No, tengo que llevar este certificado, buscar a Nianzi y volver a casarme con ella. ¿Con qué derecho se divorcia de mí sin mi consentimiento? No lo permitiré. Xie Lingzhou, cálmate. Chu Nianzi es una inútil. ¿Acaso no es bueno que se hayan divorciado? Por fin podremos estar juntos abiertamente. Weiwei, te lo he dicho muchas veces. Sí, me gustaba antes, pero eso ya quedó en el pasado. Chu Nianzi es mi esposa. No creo que no sientas nada por mí si yo no te gustara.
¿Por qué te acostaste conmigo esa noche? Así es. Ay, Linzhou, yo creo que Weiwei es maravillosa. ¡Es 1000! No, 10.000 veces mejor que esa Chunyansi. Bien, ahora nadie se interpondrá entre ustedes. Así que disfruten estar juntos. No es así. Nunca pensé en separarme de Nianzi. ¿Por qué? Y he hecho tanto. Guay, aún así no soy mejor que esa inútil de Chunyansi. Claramente yo también te amo, Xilinzhou. Te demostraré que mi valor para ti es miles de veces mayor que el de esa inútil de Chunyansi. Cariño. Haces las tareas de la casa y nos atiendes todos los días. Gracias por tu esfuerzo. Para nada. Contigo a mi lado, todo esfuerzo vale la pena. Cariño, qué bueno es tenerte a mi lado. Chu Nianci. Qué despiadada eres. En esta casa. No dejaste ningún rastro de tu presencia. ¿No es esta la horquilla que le regalé a Nianzi el día de nuestra boda? Ala nunca olvidaría llevársela. Consígame el número de teléfono actual de Chu Nianzi. Entendido, señor. ¿Wey? ¿Quién habla? Hola, Nianzi. Soy Xilinzhou. Olivaste la horquilla que te compré ese día. Te la llevaré. Guay, de paso, podríamos hablar un rato, ¿te parece? Tirada. Señor She, desde que la corporación Chu detuvo su inversión, esta ya es la octava empresa que cancela su colaboración con nosotros. Por favor, piensa en una solución rápido. Ya lo sé. Yo resolveré el problema del financiamiento. Puedes retirarte. Entendido. Linzhou, encontré una manera de solucionar el problema del financiamiento. ¿Qué dijiste? No acaba de regresar al país el presidente de la corporación Chu. Plena abrir una nueva sucursal en la zona sureste. Guay, logré entrar a trabajar como gerente en esa sucursal. ¿En serio? Si consigo ver al presidente Chu, sin duda podré convencerlo. Para que vuelva a invertir en el grupo Xie. Bebé, no sé cómo agradecerte. Con tal de estar a tu lado, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Gracias. Presidenta Chu, aquí tiene la información del nuevo gerente de la sucursal del sureste. Por favor, revísela. Presidenta Chu, aquí tiene la información del nuevo gerente de la sucursal del sureste. Por favor, revísala. Encárgate tú misma de esos asuntos menores. Ah, por cierto, iré directamente a la sucursal cuando llegue el momento. De acuerdo. Nianci, el presidente Gu nos invitó a comer. Deja de trabajar y vamos. Está bien. Dejaré los documentos en su escritorio. Écheles un vistazo cuando tenga tiempo. Sí, de acuerdo. Vaya, presidenta Chu. Lamento mucho cómo manejé lo del banquete de bienvenida la última vez. Mis sinceras disculpas. No se preocupe, no se puede culpar a quien no lo sabía. De verdad, no imaginaba que ese señor Xie fuera su ex esposo. Vamos, presidente Gu. No le eche más sal a la herida de la presidenta Chu. Tiene razón. Y sobre nuestra cooperación. El consorcio Chu acaba de entrar en el mercado de China y ha establecido una sucursal en el sureste. Ya hasta nos falta un pilar fundamental para dirigirla. Si al presidente Gu le interesa, estoy dispuesta a ofrecerle el 5% de las acciones de la sucursal como compensación. El consorcio Chu es uno de los grupos más importantes del mundo. Incluso una filial suya. Tiene un futuro prometedor. No esperaba que la presidenta Chu me ofreciera condiciones tan generosas. El honor es mío. Excelente. Que tengamos una gran cooperación. ¡Saluda! En unos días, Nianci y yo saldremos de viaje de negocios. Hablaremos en unos 7 días. Dentro de 7 días, volveremos a la sucursal para hacer una inspección. Entendido, presidente Zhang.
Linzo, he oído que la presidenta Chu vendrá en persona a inspeccionar la sucursal hoy. Hoy seguro que podremos ver a la presidenta Chu. Cuando llegue el momento, hablaremos bien con ella sobre la inyección de capital en el grupo Xie. He oído que la presidenta Chu, que viene hoy de inspección, tiene más de 30 años, pero que sigue soltera. ¿Quién será el afortunado que pueda casarse con una mujer tan extraordinaria? Olvídalo. La presidenta Chu y el presidente Han han luchado juntos durante tantos años. No me creo que no haya algo entre ellos. ¿Por qué me siento tan inquieto? Lo que pasó en aquel entonces ya terminó. Debería volver a hablar con Yancy. ¡Miren! Ahí viene la presidenta Chu. ¡Ya viene la presidenta Chu! ¡Ya viene! Presidenta Chu, hola presidenta Chu, hola presidenta Chu, hola presidenta Chu. Por fin vemos a la presidenta Chu. Sí, qué elegancia. Y es guapísima. No se podía esperar menos de la presidenta Chu. ¿Qué estás haciendo? Vaya, qué mala suerte tiene. Sí, ahora sí que ha enfadado a la presidenta Chu. Lo siento mucho, presidenta Chu. No fue mi intención. Se lo limpio ahora mismo. No pasa nada. Es solo que mi ropa se ha mojado un poco. ¿Podrías llevarme a cambiarme? Y sí, uniforme de trabajo completamente nuevo. Pero no sé si le importará usarlo. Presidenta Chu. Ah, no te preocupes. No me importa. Llévame a cambiarme. De acuerdo. Presidenta Chu. ¿Cómo es que se fue tan rápido? Ni siquiera pude verle la cara. No eres el gerente de la sucursal. La presidenta Chu te pedirá que le informes sobre el trabajo, así que podrás verla. La silueta de la presidenta Chu. ¿Por qué me resulta tan familiar? Lo siento, presidenta Chu. Le ensucié la ropa. No se preocupe. Le pagaré el valor total de la ropa. No pasa nada. No vale mucho. Solo ten más cuidado la próxima vez. Está bien. Cada prenda de la presidenta Chu vale una fortuna. La presidenta Chu no solo no me hizo pagarle, sino que es muy amable conmigo. Es realmente una buena persona. Vaya, Chu Nianzi, hace días que no te veo. ¿Cómo es que ahora eres limpiadora? ¿Acaso el presidente Yang te abandonó tan rápido? ¡Quítate! ¿Qué? Una simple limpiadora como tú se atreve a ponerme mala cara. Nianzi, no tienes nada que ver con el presidente Yang, ¿verdad? No tienes trabajo. ¿Por qué no vuelves a casa? ¿Por qué tienes que trabajar de limpiadora? ¿Qué tiene de malo ser limpiadora? Todos ganan dinero con su propio esfuerzo. ¿Quién es superior a quién? No me refería a eso. Lin Zhou. Ya te lo he dicho antes, Chu Nianzi. Te hice una inútil. Solo sirve para ser limpiadora. Why, solo yo puedo ayudar a tu empresa. Yo también tengo curiosidad. El consorcio Chu tiene una seguridad estricta y no permite la entrada a personas ajenas. ¿Cómo entraron? Yo soy muy diferente a una limpiadora como tú. Ahora soy la gerente de la sucursal del sureste del consorcio Chu. Te aconsejo que, a partir de ahora, será mejor que agaches la cabeza y te comportes ante mí. De lo contrario, haré que pierdas tu empleo en cualquier momento. Tú eres la gerente de la sucursal. ¿Cómo es posible que ella sea la gerente de la sucursal? Presidenta Chu, esta es la información de la nueva gerente de la sucursal del sureste. Por favor, revísela. Es un asunto menor. Haz lo que creas conveniente. Seguramente el director de recursos humanos no conocía a Su Weiwei y la contrató por error. Nianzi. Weiwei ahora es la gerente de una sucursal del grupo Chu. Como el grupo Chu retiró su inversión de repente, Weiwei me trajo para ver al presidente Chu. Pues me temo que te vas a llevar una decepción. Aunque ella lograra que veas al presidente Chu, tampoco conseguirás que el grupo Chu invierta en ti. Why tú? Dudo que dures mucho como gerente. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. De todos modos, no pienso rebajarme a discutir con una limpiadora. Creo que solo me tienes envidia. Después de todo, no eres como yo, que fácilmente me convertí en gerente de un consorcio como el grupo Chu. En cambio, tú solo sirves para ser una simple limpiadora. ¿Y tú solo sirves para ser una simple limpiadora? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué ocurre. ¿No es esa la gerente Chu? ¿Por qué está discutiendo con una limpiadora? Parece que la limpiadora andaba diciendo que pronto despedirían a la gerente Chu. Por eso la gerente Chu se enfadó tanto. Una simple limpiadora atreviéndose a hablarle así a la gerente Chu. ¡Qué atrevimiento! Oye, pero esa limpiadora no me resulta familiar. ¿Escuchaste, Chu Nianzi? Te aconsejo que, de ahora en adelante, agache la cabeza frente a mí. Ponte de rodillas y ruégame. De lo contrario, te obligaré a limpiar los baños de todo el edificio. Presidente Yang, por fin llega. ¿Eh? ¿Y la presidenta Chu? ¿Acaso Nianzi no llegó a la empresa hace 15 minutos? ¿Cómo no la has visto? No, para nada. Presidente Gu, malas noticias. La gerente Xu Weiwei está discutiendo con una limpiadora. Espera, ¿Xu Weiwei? ¿Qué hace ella en esta sucursal? Y además, como gerente,
El director de Recursos Humanos dijo que la presidenta Chu había revisado todos los nombramientos de la sucursal. Parece que el ingreso de Xu Weiwei a la sucursal había sido por orden de la presidenta Chu. ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡Vámonos! ¿De verdad? ¡Qué atrevimiento! Nuestra sucursal tiene 18 baños. Para cuando vuelva a casa esta noche, se habrá quedado bien impregnada del olor. Te aconsejo que te quedes bien arrodillada. Una limpiadora debe conocer su lugar. Weiwei, esto es demasiado. Con tanta gente mirando. No deberías obligar a Niancy a hacer algo tan humillante. Lin Zhou, tú también lo escuchaste. Ella fue quien me provocó primero. Si no la castigo, ¿cómo podré hacerme respetar en la empresa? Niancy, ¿por qué no te arrodillas? El grupo Xie necesita la ayuda de Weiwei para conseguir la inversión. Xie Linzhou, ¿no me preguntabas siempre por qué me separé de ti? ¿Es por qué? Siempre que te necesito, tú siempre te pones del lado de Xu Weiwei. Si no se pone de mi lado, ¿acaso se va a poner del tuyo? Una simple limpiadora. Más vale que te arrodilles de una vez. No tengo mucha paciencia. Alan no es una limpiadora, es la presidenta Chu. No pueden tratarla así, la presidenta Chu. ¿Qué presidenta Chu? ¿Ella es la presidenta Chu? ¿Cómo es posible? Chu Nianci, de verdad que no tienes vergüenza. Hacer que nuestro colega monte este teatro, te lo advierto, si realmente fueras la presidenta Chu, limpiaría sola todos los baños de este edificio. ¡Tú misma lo has dicho! Entonces me parece que hoy te tocará limpiarlo sin falta. Niancy, ¿estás bien? Yan Shen has venido. Presidente Jiang, sé que esta sucursal la fundaron usted y la presidenta Chu, pero usted es solo un accionista. Y yo no he hecho nada malo. Solo castigué a una simple limpiadora. No creo que tenga derecho a castigarme, ¿verdad? Vaya, qué valiente eres. La limpiadora de la que hablas no será Chu Niancy, ¿verdad? ¿Quién más si no? Presidenta Chu. ¿Cómo terminó así? La presidenta Chu. Esa limpiadora resulta que es la presidenta Chu. Estamos perdidos. Hace un momento ayudé a la gerente Chu a desquitarse con ella. Ahora perderemos el empleo. Lo siento, presidente Gu. Fue porque ensucié sin querer la ropa de la presidenta Chu, por lo que tuvo que ponerse mi uniforme temporalmente. No pasa nada. Puedes retirarte. Entendido. Vámonos rápido, o la ira de la presidenta Chu caerá sobre nosotros. Vamos. Sí, deprisa, vámonos. No te habrás equivocado. ¿Cómo podría Chu Niancy ser la presidenta Chu? Sí, Weiwei. Hoy te lo voy a dejar claro. La señorita Chu Niancy es la máxima responsable del consorcio Chu. Ella sola construyó todo este imperio comercial. Ante la presidenta Chu, tú eres una simple hormiga. ¿Qué? No lo creo. No lo creo. Chu Niancy es una inútil. ¿Cómo pudo transformarse de repente en la presidenta del consorcio Chu? Ya entiendo. Son ustedes. Seguro que se aliaron para burlarse de mí, ¿verdad? ¿Quién te crees que eres? Como para que yo pierda el tiempo contigo. Por haber ofendido a la presidenta Chu. Puedes despedida. ¡Llévensela! ¡Suéltenme! Esperen un momento. ¿No decía alguien hace un momento que iba a limpiar todos los baños de la empresa? Antes de echarla, que limpie todos los baños. Vigílenla bien. Ni uno solo puede quedar sin limpiar. ¡No pueden tratarme así! Chu Niancy, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? No te lo perdonaré. ¿Y si tú eres la presidenta del consorcio Chu? ¿Por qué ocultaste tu identidad para casarte conmigo? Y en aquel entonces, de verdad te amaba. Por ti, estuve dispuesta a renunciar a todo. Cuando tu familia necesitaba que la cuidaran, fui yo quien asumió el trabajo de sirvienta. Cuando tu empresa necesitaba inyección de capital, hice que el grupo Chu invirtiera en ti. ¿Pero qué hiciste tú? Me decepcionaste una y otra vez, permitiendo que tu madre y Xu Wei me humillaran de todas las formas posibles. Con razón. Preferiste irte sin nada. Con tal de divorciarte de mí. Siendo la presidenta del mismísimo grupo Chu, ¿cómo te iba a importar eso? Chu Niancy. Lo hiciste a propósito. Retiraste los fondos a propósito, solo para tomarme desprevenido. Voy a parlarte de mi desgracia. Chu Niancy. Qué despiadada eres. Señor Xi, deja de hacerte la víctima después de haber salido ganando. Niancy ha invertido tanto dinero en tu corporación Xie todos estos años. Si aún así no lograste hacer crecer tu empresa, es porque eres un incompetente. Ahora que no tienes a nadie que te respalde, veo que no eres absolutamente nada. Niancy. Sé que no me vas a perdonar, pero lo mío con Xu Weiwei... ¿Puedo explicártelo? Además, la corporación Xie es el esfuerzo de mi vida. Por favor, ayúdame. Antes Niancy te ayudaba porque sentía algo por ti. Pero ahora, que Niancy ayude a la corporación Xie,
no le traerá ningún beneficio al grupo Chu. Todos somos empresarios. No hacemos negocios que den pérdidas. Cuando yo no tenía nada. Fui una simple ama de casa durante 3 años. Todos me trataban como una inútil. Tú nunca dijiste ni una palabra para defenderme, porque en el fondo, tú también pensabas lo mismo. Y ahora vienes a suplicarme. ¿No te parece gracioso? No es así. Yo no lo hice. Yeshen, vámonos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Presidente Chu, malas noticias. El señor Xie ha presentado una demanda alegando que su acuerdo de divorcio no es válido. Bien. Entendido. Nianenji. Mañana a las 3 de la tarde. Te espero en nuestra villa. Está bien. Nienzi. Quiero verte para que hablemos tranquilamente. Why, después de eso, iré al tribunal a retirar la demanda. ¿Te parece? Está bien. Nienzi. ¿Has venido? Siéntate. Ven a probar la comida que te he preparado. Hace mucho que no cocino. Cariño. ¿Qué pasa? No es nada. Solo un pequeño corte. A partir de ahora no te dejaré cocinar. Es más, ni siquiera podrás entrar en la cocina. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? A partir de ahora yo cocinaré. Tú solo preocúpate por conquistar el mundo. Está bien. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. No tengo mucho tiempo para ti. Así que come algo primero. ¿Acaso no era tu plato favorito los huevos revueltos con tomate que te preparaba? En realidad, nunca me gustaron los huevos revueltos con tomate. Antes los comía solo porque los preparabas tú. Pero ahora no quiero comerlos. Nienzi. Lo siento. Sé que todavía me guardas rencor. También sé que has sufrido mucho en la familia Xie. Te descuidé. Dame otra oportunidad. Te prometo que cambiaré, sí. Xie, haces todo esto para que inyecte capital en el grupo Xie o para intentar retenerme. Por supuesto que es para que te quedes. Resolveré los problemas del grupo Xie por mi cuenta. Haré crecer al grupo Xie con mi propio esfuerzo. Nienzi. No nos divorciemos. ¿Sí? No. Ya tramitamos el divorcio y tenemos el certificado. Xie Lingzhou, ya no tenemos ninguna relación. Aunque demandes ante el tribunal, no servirá de nada. No nos divorciamos, sí. Firmé el acuerdo de divorcio sin saberlo. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría firmado. Xie Lingzhou, ¿por qué te niegas a aceptar la realidad? No lo creo. Es obvio que me amabas tanto. ¿Cómo puedes dejar de amarme así como si nada? Es por Xu Weiwei, ¿verdad? ¿Está bien? La llamaré ahora mismo. Cortaré todo contacto con ella. Hola, hermano Lingzhou. Ya no quiero vivir. Bebé, ¿dónde estás? Dímelo, voy para allá de inmediato. Estoy en la azotea del grupo Xie. Hace mucho frío afuera y el viento es muy fuerte. Tengo mucho frío. Bebé, no hagas ninguna locura. Dime dónde estás. Voy para allá de inmediato. Si quieres ir, ve. Recuerda retirar la solicitud de divorcio. Definitivamente no retiraré la solicitud de divorcio. Espera a que vuelva y hablaremos del divorcio. Xie Lingzhou, hace un segundo me estabas diciendo que no hablarías con Xu Weiwei y al siguiente ya vas a buscarla. Dime, ¿tiene algún sentido que nos reconciliemos? Nianzi. Ella me salvó la vida, pero a quien amo de verdad es a ti. No puedo dejarla desamparada. Espérame. Tienes que esperar a que vuelva. ¿Qué te pasa? Me lastimé la pierna y no encuentro el camino a casa. No llores, te llevaré a cuestas a casa. Mamá dice que, en los cuentos de hadas, cuando la princesa salva al príncipe, él debe casarse con ella. ¿Y si me caso contigo en el futuro? Claro. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Claro.
Cuando sea mayor me casaré contigo sin falta. Está bien. La persona que te salvó no fui yo. ¡Bebé! ¡No saltes! Por favor, cálmate, sí. No te acerques. Ya no quiero seguir viviendo. El señor Su me despidió de la empresa. Wei Chen se me vetó de la industria. Mi vida está completamente arruinada. ¡Bebé! Incluso si no trabajas en toda tu vida, yo puedo mantenerte. ¿De verdad? ¿Acaso lo dudas? Mi grupo Xie puede permitirse mantener a alguien como tú sin problemas. Quiero que estés a mi lado para siempre, ¿de acuerdo? ¿Podrías no saltar? Qué bien. Debemos guardarla con mucho cuidado. La abriremos cuando celebremos nuestras bodas de oro. De acuerdo. Lo que tú digas. Qingguan, parece que no podré esperar más. Hoy te beberé. Wei, hermano Linzhou. Solo te tengo a ti. Bebé. Tú me salvaste antes. Ahora es mi turno de protegerte, ¿de acuerdo? Pensaba irme después de beber esta botella de vino. ¿Cómo terminé emborrachándome aquí mismo? Yingzi. Wei estaba de mal humor ayer, así que me quedé con ella en la azotea un rato más. No hicimos nada. No me importa lo que hayan hecho. Tampoco me interesa. ¡Cuidado! ¿Has bebido? ¿Acaso esta no es? La botella que sellamos en nuestra noche de bodas. Olvídalo. Iré a buscarte una medicina para la resaca. Descansa un poco. El hermano Linzhou ya se fue. ¿Qué sigues fingiendo aquí? Por un lado dices que están divorciados, pero por el otro estás en la casa de tu ex esposo. Emborrachándote para hacerte la víctima. ¿Quién iba a pensar que la mismísima presidenta del consorcio Chu también recurriría a trucos tan baratos? Yo no soy la que recurre a trucos. Y tampoco tengo por qué darte explicaciones. Incluso si eres tan poderosa como para controlar todo a tu antojo, ¿de qué te sirve al hombre que tanto anhelas? Le basta una sola llamada mía para venir corriendo. Xie Linzhou y yo ya nos divorciamos. No hace falta que me veas como tu rival. ¿Quién no lo sabe? ¿Siempre has sido una arrastrada por Lin Su? No me creo que ya no sientas nada por él. Deme. Si me pusieras la mano encima. ¿Del lado de quién se pondría él? ¡Bebé! Señorita Chu, sé que le he ofendido antes. Pero esta vez, se lo ruego, ¿podría apiadarse de mí y dejarme en paz? Solo quiero poder quedarme al lado de Linzhou. ¿Estás bien? No quería hacer enojar a la señorita Chu a propósito. De verdad nunca quise interponerme entre ustedes dos. Ella me golpeó de repente. Me duele mucho la cara. Lo sé. Anoche no regresé a tiempo. Pero eso no te da derecho a golpearla. Yo no la golpeé. Si dices que no lo hiciste, entonces dejémoslo así. Solo le ruego que me perdone. No haga que no pueda seguir viviendo en Jincheng. ¿Acaso nos sigues culpando a Wei y a mí por lo de esa noche? Ya te lo he explicado. Fue solo un accidente. Ala me salvó la vida cuando era niño y solo quería quedarse a mi lado. ¿Acaso eso también está mal? ¿Por qué tienes que ensañarte con ella de esta manera? ¿Y si te dijera que la persona que te salvó no fue ella? ¿Qué quieres decir con eso? Señorita Chu, lo sé. Estás celosa de que Linzhou sea tan bueno conmigo. Pero no puedes arrebatarme el mérito de haberle salvado la vida cuando éramos niños.
La que me salvó fue Weiwei. ¿Quién más sino ella? Ya que estás tan empeñado en seguir cegado, entonces no tengo nada más que decir. De todos modos, ya nos divorciamos. Esto ya no es asunto mío. ¿Cómo es que tienes esa marca de nacimiento? La posesión de esa marca de nacimiento. ¿Será que Chunianzi es la niña que salvó a Xielin Zhou de pequeño? No será una coincidencia. No es de tu incumbencia. Nunca antes le había prestado atención al cuerpo de Nianzi. Esta marca de nacimiento es idéntica a la de la niña que me salvó de pequeño. ¿Acaso? Lanzo, fue por esta marca de nacimiento que supiste que yo era tu salvadora. Por eso ella se hizo una igual para engañarte. Presidenta Chu, ahora usted lo tiene todo. Solo le ruego que no me arrebate también esta identidad, ¿sí? Bebé, ¿qué estás haciendo? Así que... esa marca de nacimiento tuya... Te la hiciste solo para engañarme. Jueras cualquier cosa que diga Shu Weiwei. Si es así, ¿qué más puedo decir? No es así. Solo quería encontrar a la persona que me salvó la vida de niño. De verdad era muy importante para mí. ¿Lo entiendes? Bien, entonces lo diré. Yo ya tenía esta marca de nacimiento. Fui yo quien te salvó de niño, ¿me crees? Lin Zhou, créeme. Nos conocemos desde hace tanto tiempo. Guay, tú decidiste estar conmigo gracias a esa marca de nacimiento. ¿Vas a dudar de mí por su culpa? No puedo dudar de ti. Lego, 3 años casado contigo. ¿Por qué nunca vi esa marca de nacimiento? Porque cada noche que pasábamos juntos, nunca me mirabas. Al principio pensé que solo eras tímido. Pero ahora que lo pienso, tal vez en cada noche oscura, te imaginabas que la persona acostada a tu lado no se trata de mí, sino de él. No es así. Y a estas alturas, no tiene sentido discutir esto. De todos modos, no me vas a creer. ¿Crees que aún tiene sentido que nos volvamos a casar? Nias. Son dos cosas distintas. Admito que antes solo pensaba en mí. Ni en ti, pero de verdad te llevo en el corazón. Yo... Aunque tenga un pequeño lugar en tu corazón, ¿te atreves a negar que aún te importa Shu Weiwei? De verdad ya no quiero seguir con esto. Nunca podré aceptar tener como esposo a un hombre que ama a 2 personas a la vez. Nianza. Linzo, ¿dudas de mí? Mira esta marca de nacimiento. La tengo desde que éramos niños. En aquel entonces ni se sabía dónde estaba Chu Jianxi. ¿Acaso por él? ¿Vais a sospechar que te miento? Bebé, no dudo de ti. Ahora no tienes a dónde ir. Quédate en mi casa para que descanses bien. Linzo, sabía que no me abandonarías. ¿Qué haces aquí? ¿Dijiste que habías vuelto? Tu asistente dijo que te habías perdido, así que quise venir rápido a buscarte. Te esperé toda la noche. Por fin regresaste. No, mi teléfono se quedó sin batería. No te preocupes. Esta es la información de Xu Weiwei antes de regresar a China. El asistente San dijo, ¿qué es lo que le habías pedido que investigara? No hace falta que lo lea. Eso no tiene nada que ver conmigo. Creo que sería mejor que le echaras un vistazo. Hace 3 años, después de huir de su boda, Xu Weiwei se fue al país. Allí se convirtió en la amante de un magnate local y cometió muchos delitos. Cuando ese magnate cayó en desgracia, Xu Weiwei huyó de regreso al país. Al principio pensé que había regresado después de divertirse lo suficiente. No esperaba que hubiera algo más detrás de esto. Llamaré al asistente Sang para que le envíe unos documentos a Xielin Zhou. ¿Qué pasa? ¿Te has vuelto a ablandar con tu exmarido? Al fin y al cabo fuimos esposos. No quiero que lo estafen tan cruelmente. Hay bebidas de tu agrado en el refrigerador. Sírvete tú mismo. Yo me iré a descansar. Nians, ¿cuándo te darás la vuelta para mirarme? Ay, yo... Mamá. Lin Zhou, me habías dicho antes que esa tal Chu Nianxi es la presidenta del consorcio Chu, ¿es verdad? ¡Qué buena nuera! ¿Cómo no sabía que era la mujer más rica? Entes. Mamá, ya te había dicho que la trataras mejor. Aunque Nianzi no fuera la mujer más rica, seguía siendo mi esposa. Tampoco lo sabía. Vino a nuestra casa ocultando su identidad. Pero tú... Déjame decirte, esa Shu Weiwei no puedes seguir acogiéndola. Está vetada en toda la industria. No tiene futuro. Está acabada. Escúchame.
Si haces esto, tal vez... ¿Aún exista la posibilidad de que te vuelvas a casar con Yancy? Mamá, cuando Nancy estaba en casa, decías que Weiwei era maravillosa. Pero ahora que sabes que Nancy es la mujer más rica, dices que Weiwei no sirve para nada. ¿Cómo puede ser así? Ay, yo... Linzhou, ¿acaso no lo hago por tu propio bien? Mírala. ¿Quién iba a saber que esa Xu Weiwei es un caso perdido e inútil? Basta, mamá. Deja de molestarme. Solo quiero estar solo un rato. Linzhou, ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? déjame. Prepárate el baño. Gracias. De esto ya se encargará la empleada a partir de ahora. Solo quería hacer algo por ti. De verdad tenía mucho miedo De que tú tampoco me quisieras. Pero qué tonterías dices. Me salvaste la vida cuando éramos niños. ¿Cómo podría desentenderme de ti? ¿recuerdas el collar que te regalé cuando éramos niños? ¿Por qué nunca te lo he visto puesto? Tengo guardado ese collar, como fue un regalo tuyo. Siempre lo atesoraré con mucho cariño. Sí. Yo jamás te he regalado ningún collar. Tal vez recordé mal. No era un collar. Xu Weiwei. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Cómo crees? Linzhou, déjame explicarte. Nos conocemos desde hace tanto tiempo. ¿Cómo podría mentirte? ¡Dime la verdad! La verdad es... Yo soy quien te salvó la vida. Bien. No vas a decírmelo. Lo averiguaré yo mismo. Linzhou. Espero que la verdad no sea lo que sospecho. De lo contrario, Xilinzhou, Te habrás convertido en un absoluto hazmerreír. Señor C, ya lo he averiguado. Contrate a un detective privado. Para que investigara su infancia de principio a fin. Guay, logramos encontrar a la persona que salvó la vida. ¿sí? Esta es la niña que me salvó cuando era pequeño. Es Nianzi. ¿De verdad era Nianzi? Nianzi, de verdad era ella. ¿Cómo es que tienes esa marca de nacimiento? ¿Está bien? Te lo diré. Esta marca de nacimiento la tengo de toda la vida. Fui yo quien te salvó cuando éramos niños. ¿Me crees? Ella me lo dijo claramente en aquel entonces. ¿Por qué no le creí? Le he fallado a Nianzi. Me equivoqué. Todo esto es culpa mía. Además de esto, alguien envió este documento de forma anónima. Xu Weiwei huyó de regreso al país. Con razón nunca me contaba lo que hacía en el extranjero. ¿Cómo pude, por alguien como Xu Weiwei, hacerle daño a la persona que tanto me amaba? Señor Xie. Señor Xie. ¿Cómo es que me desmayé? El médico dijo que se desmayó por un colapso de ira. Señor Xi, el médico dijo que debe descansar bien y no darle tantas vueltas a las cosas. Saogang. Hamano Linzhou, me diste un susto de muerte. Lo sabía. Xu Weiwei, ¿todavía te atreves a aparecerte ante mí? ¿Qué quieres decir con eso? Ya lo he investigado todo. Quien me salvó en aquel entonces no fuiste tú, sino Nianzi. Hermano Linzhou, ¿de qué tonterías estás hablando? La persona que te salvó. ¿Cómo no iba a ser yo? Habrá sido Chunianzi. ¿Qué tonterías te ha dicho ahora? No le creas a Chunianzi. Solo está intentando separarnos. A estas alturas, ¿todavía te atreves a mentir? ¿Está bien? Entonces mira estas fotos y pregúntate a ti misma, ¿realmente fuiste tú quien me salvó? ¿De dónde salieron estas fotos? Hamano Linzhou. Déjame explicarte. Estas fotos son falsas. Son un montaje. Fu Chunianzi. Tiene que ser Chunianzi. Quiere destruirme. Daima. ¿Por qué me has estado mintiendo desde que éramos niños? Si no me dices la verdad, te entregaré a la policía. Además, los delitos que cometiste en el país A son suficientes para que te pudras en la cárcel. Te lo advierto. Dime la verdad. Bien. ¿Quieres saber la verdad? Te lo diré entonces.
En aquel tiempo viste la marca de nacimiento en mi cuello y diste por hecho que yo era tu salvadora. Al ver que eras un joven rico, simplemente te seguí la corriente y lo admití. ¿Qué relación tiene ella conmigo en realidad? Xielinzhou, tú mismo te equivocaste de persona. Fua, culpa mía. ¡Me lo merezco, verdad! Linzhou, lo que pasó en el pasado, dejémoslo atrás. Ahora solo nos tenemos el uno al otro. Linzhou, empecemos de nuevo, sí. Nunca he sentido nada por ti. Todo fue solo porque pensaba que me habías salvado de niño. Ahora con solo verte me das asco, ¿lo sabes? Linzhou, ya basta. Chunian ya no te quiere. Ahora, ¿quién más te va a querer aparte de mí? No seas malagradecido. ¡Lárgate! Lárgate de aquí. A partir de ahora, no quiero volver a verte. Linzhou, Si no te largas ahora mismo, no me culpes por ignorar lo que tuvimos en el pasado. o llamo a la policía. Señor Xie, no puede entrar. Presidenta Chu, lo siento mucho. No pude detener al señor Xie. No pasa nada. Asistente Zhang, sal un momento, por favor. Entonces yo también me retiro. No hace falta. De todos modos, no tengo nada de qué hablar con el señor Xie. Nienzi, lo siento. Ya lo sé todo. Fuiste tú quien me salvó cuando era niño. Ya eché a Shu bebé. Empecemos de nuevo, ¿sí? Xielinzhou, ¿Cuándo vas a parar con esto? ¿No te parece ridículo decir todo esto ahora? De verdad sé que me equivoqué. Si no fuera por culpa de Shu bebé, ahora seguiríamos siendo muy felices juntos. Dices que Shu Weiwei te engañó. ¿Pero acaso no disfrutabas de su engaño con total agrado? No es así. Todo este tiempo, a la única que he amado y querido ha sido a ti. Quererme. Sai, de verdad, me hubieras querido, incluso si te hubieras confundido, pensando que Shu Weiwei te salvó de niño. En tu corazón solo habrías tenido espacio para mí. Guay, mucho menos acostarme con él tan descaradamente. Solo fue un malentendido. Pensé que no te importaría. Me amabas tanto. ¿Por qué no podías decírmelo directamente? Decírtelo directamente. Lo ocultaste también. Si no los hubiera descubierto por casualidad, todavía seguiría engañada. Además, aunque lo hubiera dicho, habrías pensado que estabas celosa y armando un drama, porque nunca te pusiste de mi lado. Nians, lo siento. Sé que me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Cambiaré en todo lo que dices. Si no te gusta mi madre, la enviaré de vuelta al campo mañana. Dame otra oportunidad, ¿sí? No. De verdad ya no tenemos ninguna oportunidad. Desde el momento en que decidiste traicionarme, lo nuestro terminó. Nienzi, has cambiado. Te has vuelto tan fría. La gente siempre cambia, especialmente después de sufrir una traición. Ya te he dicho que me equivoqué. De verdad me equivoqué. Lo juro. Nunca quise hacerte daño. Deme otra oportunidad, ¿sí? Xielinzhou. Ya he decidido estar con Jeshe. Ya hemos decidido comprometernos. Deja de insistir de una vez. Vete. Comprometidos. Así es, señor Xie. Nianzi y ya hemos decidido comprometernos. Tampoco quiero que el ex esposo de mi prometida la acose. Ya somos adultos. No hace falta hacer una escena, ¿verdad? No, esto es imposible. No puede ser verdad, Nianzi. Me estás mintiendo, ¿verdad? No me lo creo. No me lo creo. Lo siento, Yanshe. Solo quería que se rindiera por completo. Por eso dije eso. No te preocupes. Que me utilices. Me hace muy feliz. Yanzi, ¿cuándo llega? Ya voy para allá. ¡Nins! ¿Qué te pasa? ¡Nins! Shu Weiwei, ¿qué haces aquí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Que te suelte? Por tu culpa me quedé sin nada. Y pretendes que te deje ir. ¡Sigue soñando! ¡Lárgate! ¿Ya te dijeron que te largues? ¿Por qué sigues aquí metida? Señora, ¿no era yo a quien más quería? No me echará, ¿verdad? Te apreciaba porque creía que serías de ayuda para mi hijo. Pero ahora... Por tu culpa perdí a una nuera tan buena. ¡Lárgate ya! No quiero volver a verte nunca más. Yo... Sí, a ti te echaron por tu propia cuenta. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si no fuera por ti... Si no fuera por ti... El grupo Xie ahora sería mío. Y sí, yo sí habría casado conmigo.
Pero ahora no tengo nada. ¿Por qué? ¿Por qué tú tenías que ser la presidenta de la corporación Chu? ¿Por qué? Con lo mucho que yo lo amaba. Pero en su corazón solo estabas tú. Shu Weiwei. Si me matas, tú tampoco vas a acabar bien. ¿De verdad crees Que eso me importa ahora. Tú me arruinaste. Así que te llevaré al infierno conmigo. Detente. Ya están aquí. Tranquilízate, no cometas ninguna locura. Si matas a Niancy, arruinarás tu vida para siempre. Mi vida ya está arruinada. Y todo por su culpa. Está bien, te lo prometo, Weiwei. Si dejas ir a Niancy, te dejaré volver a la villa. Te cuidaré toda la vida, ¿de acuerdo? ¿Acaso me crees tonta? En cuanto la libere, harás que me arresten de inmediato. ¡Ya no hay vuelta atrás para mí! Llegas justo a tiempo. La mataré a ella primero. ¡La mataré y nos iremos los tres juntos al otro mundo! Te has vuelto loca. Xiao Yunzhou, vete ya. No te preocupes por mí. Vete, vete. ¡Niancy! ¡Niancy! ¿Pero qué? Niancy, ¿estás bien? Nianza. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aunque muera, te llevaré conmigo al infierno. Yanshen. Yanshen. Yanshen, estarás bien. Te llevaré al hospital. No solo secuestraste, sino que intentaste asesinar frente a la policía. ¡Llévensela! Suélteme. Yanshen. Yansen. Por favor, despierta, ¿sí? Si despiertas, te prometo lo que quieras. Lo que sea. Te lo prometo todo. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Yansha, sé que has estado enamorado de mí en secreto durante mucho tiempo. ¿Te casarías conmigo? ¿Estás bromeando? Si es porque te salvé. Si es por eso. No hace falta. No, Yanshen, de verdad quiero casarme contigo. Why no es por gratitud. Desde que me divorcié de Shilingzhou, mi vida era como agua estancada. Por eso intentaba evitar a propósito lo bueno que eras conmigo. Pero cuando vi cómo te interpusiste para recibir esa puñalada por mí... De verdad, tuve mucho miedo. Tenía miedo de perderte. Niancy. Tal vez desde hace mucho tiempo. Ya habías entrado en mi vida sin darme cuenta, convirtiéndote en una parte de ella. Señor Jiang, Ya despertó. He venido a verlo. Toma asiento, por favor. No es necesario, señor Jiang. Nunca imaginé que Shu Weiwei fuera esa clase de persona, capaz incluso de matar. Si no me hubiera equivocado de persona en aquel entonces, no se habrían visto envueltos en todo este lío. No te preocupes, no es culpa tuya. No tienes por qué culparte. Ya he decidido casarme con Yanshen. Bien, aquel día, cuando te interpusiste para recibir la puñalada por él, lo supe. No lo amas menos que yo. Eres una gran persona. Why es verdad. Solo tú eres digna de él. Le deseo lo mejor a los dos. Descansen. Yo me retiro. Cuando se casen, no olviden mandarme la invitación. Nianza, ¿tienes algo? ¿Qué quieras decirle? Nuestro destino quedó sellado cada vez que él tomó una decisión. Al final, uno siempre debe pagar el precio de sus propias acciones. Además, ahora soy tu prometida. Ni se te ocurra alejarme. ¿Cómo podría alejarte, mi prometida?